De críticos de AMLO a defensores de cabeza de vaca. Son los críticos de Andrés Manuel López Obrador, los anti-AMLO, los que piden siempre democracia, los que exigen todos los días castigo a los delincuentes, los que se alarman por la impunidad, los que se enojan porque el sistema de justicia no camina, se atora y ni se mueve. Tienen micrófonos en prácticamente todos los medios de comunicación. Sus voces se escuchan. Unos son analistas, entre comillas, otros más son personajes políticos, entre comillas, otros son ambos. Tienen en común que odian a AMLO y que todo lo que dice o hace el actual presidente, ellos lo critican. Le llaman ineficiente e ignorante, dictador y autoritario, incapaz y abusivo. Viven de odiar a AMLO. Es su alimento. Eso comen. Entre tanta ira que le tienen al tabasqueño, cruzaron una delgada línea. Pasaron de criticar a AMLO a defender a Francisco García Cabeza de Vaca, el gobernador panista de Tamaulipas, quien es investigado por tener vínculos con el narcotráfico y por enriquecimiento ilícito. Ellos, los críticos de AMLO, que siempre dicen que la justicia es lenta y no muerde, se quejan de que la justicia sea rápida y pretenda hacer eso, simplemente justicia. Y es que se escandalizaron porque ante una investigación judicial se dicta una orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, después de que el Congreso de la Unión lo hubiera desaforado. Es decir, pasaron de ser críticos de AMLO a ser defensores de delincuentes. El odio los carcome, la ira los nubla. Terminaron de abogados públicos de quienes cometen delitos. Allá ellos. Aquí algunos ejemplos de estos chayoteros salameros que se expresaron desde sus cuentas de Twitter. Javier Aparicio, @Javier Aparicio dijo: apenas el 25 de febrero pasado el presidente tenía muy claro cómo funcionaba el proceso de desafuero de un gobernador. Luego como que algo pasó. ¿Qué habrá sido? Denise Dresser, @DeniseDresserG. Insólito que el gobierno ignore a @SCJN. Insólito que se combata violación a la ley con más violación a la ley. Insólito que se haga lo mismo que hacía el PRIAN, perseguir a enemigos y proteger a amigos. Insólito que importe más la teatralidad que el combate a la impunidad. Y no defiendo a Cabeza de Vaca, defiendo el Estado democrático de derecho, inexistente en México, porque gobierno trae gobierno, lo viola por imperativos político-partidistas. Todo esto en respuesta a un tuit de Ricardo Monreal que dice lo siguiente: insólito, orden de aprehensión al gobernador de Tamaulipas, que el Congreso local decidió mantener indebidamente en el cargo, cuando tuvo que haber nombrado sustituto, ante la crisis constitucional del Ejecutivo local en funciones, fugado, se precisan acuerdos y que el Senado actúe. Javier Martín Reyes, desde su cuenta @JMartínReyes, asevera lo siguiente: más del ruido y de la especulación hay algo indiscutible. Es delito federal abrir procedimiento penal contra un servidor público con fuero, sin habérsele retirado previamente conforme a lo dispuesto por la ley. Acá el artículo 225, fracción 19 del Código Federal, y comparte la captura de pantalla de dicho código. Un chayotero más, Pascal Beltrán del Río, desde su cuenta @Beltrán del Río, hace estas afirmaciones: dejar ir a Ovidio, pero quieren aprender a Cabeza de Vaca, válgame. ¿Qué situación tan riesgosa se va a crear cuando policías federales intenten detener a un gobernador que estará protegido por agentes estatales y en medio de dudas, por decirlo menos, sobre las facultades para aprenderlo y procesarlo? ¿Tan desesperado está el oficialismo? Defender el fuero, el federalismo y la presunción de inocencia no implica exonerar al acusado. No escriban tonterías, finaliza sus mensajes. Un chayotero más, Francisco Garfias, en su cuenta @Pancho Garfias, dice esto: librar una orden de aprehensión a Cabeza de Vaca, por encima del resolutivo del ministro de la SCJN, González Alcántara,
que lo mantenía con fuero hasta terminar su encargo, es una pésima señal, una alerta de lo que se nos puede venir. El periodista Guadalupe Acosta Naranjo, desde su cuenta @Acosta Naranjo, afirma esto. Leí completo el expediente presentado en la Cámara de Diputados por la FGR contra Cabeza de Vaca. No hay nada sólido, es propaganda electoral. Terminaron en evasión de impuestos, sin sustento. Un ministro resolvió que tiene fuero, insisten en detenerlo, es propaganda electoral. Un salamero más del PRIAN, Fernando Belauzarán, afirma en su cuenta @FerBelauzarán esto. El gober @FG Cabeza de Vaca tiene la razón jurídica. Qué manera de enseñar el cobre de @López Obrador. Así de desesperado anda. Huele la derrota de su partido y no sabe perder. Cuando lo desaforaron a él, al menos cuidaron las formas. Ahora ni eso. ¿Qué sigue? Está fuera de sí, afirma al compartir un tuit de Francisco Cabeza de Vaca, en donde comparte un posicionamiento ante su próxima aprehensión. Y continúa Belauzarán. A 2 semanas de las elecciones, @López Obrador hace su show de campaña pasando por encima de la Constitución, de la SCJN y del federalismo. No recuerdo un gobierno tan groseramente faccioso como este. El peje nos lleva hacia la dictadura. Más nos vale pararlo con votos. Marco Levario Turcot, desde su cuenta @AuroWetB, dice esto. Más allá de la culpabilidad o no de Cabeza de Vaca, con López Obrador la justicia en México es selectiva y por ello reina la impunidad. La ley se dirige contra los adversarios del gobierno. Y no podría faltar Víctor Trujillo, otro chayotero salamero del PRIAN, que desde su cuenta @BTrujilloM dice lo siguiente: al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Yo soy la ley y voy por ti. Salvador García Soto, otro chayotero, desde @SGarcíaSoto dice esto. La decisión del juez que libró orden de aprehensión contra @FG Cabeza de Vaca contradice el fallo del ministro Juan Luis González Alcántara, que desechó la controversia, y que funcionarios de la 4T como @Ricardo Monreal A y @SNieto Castillo actúen sobre eso puede romper el orden constitucional. Finalmente, Arne @Ausdenroten dice lo siguiente: ¿cómo se llama el juez y el MP que acaban de cometer un delito? Y así por el estilo, los chayoteros y salameros del PRIAN se convierten en defensores de el panista Cabeza de Vaca, ahora prófugo de la justicia. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Se llama Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ha sido convocado por esta sección instructora para tomar su testimonio en la causa instaurada en contra del ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Los elementos que integraron la denuncia que presentamos ante la Fiscalía General de la República. Los datos de las notas de inteligencia de las cuales estamos nosotros partiendo es información que proporciona el sistema financiero, es decir, los bancos. Nuestra obligación en términos legales tiene que ver con los procedimientos relacionados con el combate al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y cualquiera de sus delitos precedentes, incluyendo evidentemente los temas relacionados con presuntos actos de corrupción. Parte de la denuncia tiene que ver con la adquisición y venta de un departamento en Bosques de Santa Fe, de propiedad del señor Francisco N., vendido por 42 millones de pesos. También un rancho en Soto de la Marina, Tamaulipas, valuado en 63.4 millones de pesos, escriturado a favor de una empresa de naturaleza familiar. Es relevante decir que hay otro rancho en Tamaulipas con superficie de 950 hectáreas y 450 metros de construcción, valuados en 38 millones de pesos, adquirido por una empresa que tiene las características de fantasma relacionadas con Bernardo N., socio de Francisco N. La hacienda en Soto de la Marina, Veracruz, de la empresa familiar, está valuada en 53.6 millones de pesos. Hay una casa en Reynosa, ubicada en la declaración 3 de 3,
También se encuentra una propiedad en McAllen, Texas, relacionada con el señor José R., primo del señor Francisco N. Tenemos además una serie de casas vinculadas en las declaraciones, una casa de 7 terrenos en Reynosa, relacionada a una casa en McAllen, relacionada con Francisco N., valorada con 8.5 millones de pesos. Otra casa en McAllen relacionada con una empresa de naturaleza familiar, y en general se trata de inmuebles adquiridos no solamente de manera personal, sino también a partir de mecanismos de copropiedad y a partir de empresas donde el señor Francisco N. resulta accionista. En McAllen, Texas, este inmueble también se encuentra vinculado con Ismael N., hermano de Francisco N., y en McAllen, Texas, hay también una casa valorada en 10.7 millones de pesos relacionada con José e Ismael N. Hidalgo, Texas, hay otra empresa relacionada, un terreno relacionado con una empresa de naturaleza familiar. En Hidalgo County aparece también Appraisal District, propiedad de José e Ismael N. En Hidalgo, Texas, relacionado con Manuel N., un inmueble valuado en 5.9 millones de pesos. En El Paso, Texas, una propiedad relacionada con José R., primo de Francisco N. Y también hay inmuebles localizados en Edimburgo, Texas, en Padre Island, Isla del Padre, Texas, relacionado con José G., en Padre Island, propiedad de Baltasar N., uno de los socios y personas vinculadas con el señor Francisco N. También es importante señalar que LexisNexis, en fecha de consulta en el año 2021, nos arroja la propiedad de este centro comercial, y pues en general lo que tenemos es una disparidad entre los inmuebles pertenecientes a la familia y el ingreso que como servidor público pudo haber formulado durante los años del servicio público Francisco N. Se denunció una compra de departamentos con recursos de posible procedencia ilícita. No le corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera. La Unidad de Inteligencia Financiera, insisto, en la anterior administración, había presentado una denuncia con estas empresas por haber sido mecanismos que tenía el cártel de Sinaloa para efecto de lavar dinero. Eso no quiere decir que el cártel de Sinaloa esté relacionado con el señor Francisco N. Lo que quiere decir es que las empresas que fueron utilizadas y con las que tiene transacción financiera, las dos empresas que terminaron enviando dinero a la SOFOM, son empresas que han sido utilizadas por el crimen organizado. El Centro de Justicia para las Mujeres refiere un convenio de asignación de recursos por un monto de 66 millones de pesos y un avance de producción del 39%. La obra debía entregarse en abril de este año. El lugar donde tendría que estar construido el Centro de Justicia, que actualmente es un terreno de naturaleza báltica. Baltasar N. es el accionista de una empresa de energía eólica que con la coparticipación de una empresa española están buscando y resultan ganadoras de un parque eólico en el Cortijo relacionado con San Francisco. La empresa de energía eólica, y por eso creo que es importante la discusión que se existe sobre energía eólica en el país hoy en día, impulsada por algún despacho en particular, tiene que ver con este tema, tiene que ver con un acto en donde no se está buscando energías limpias, lo que se está buscando es cómo generar mejores esquemas de negocio para un grupo político en particular. En este tema, quiero recordar nuevamente que la empresa española se encuentra acusada de realizar esquemas de corrupción en América Latina mediante sus filiales y que una de sus filiales en Bolivia fue vetada por el Banco Mundial por un esquema de corrupción. Insisto en la relación que tiene con el esquema de Odebrecht. He sido objeto de infamias y persecuciones políticas. No, Francisco. No es persecución política. Se llama justicia. Las instituciones del Estado no te quieren someter. Ellas trabajan para proteger. La Fiscalía General de la República, como órgano independiente, solicitó a la Cámara de Diputados iniciar un proceso de desafuero contra ti por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. No, Francisco. No se trata de castigar a la oposición. Se trata de castigar a quien haya cometido un delito. Francisco, el que nada debe, nada teme. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral.
A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.